Hola amigos, en este video voy a explicar algunos conceptos importantes de la electrónica y de la electricidad, espero les guste el video. Recibe el nombre de corriente eléctrica al desplazamiento de electrones a través de un cuerpo conductor. Si el movimiento de electrones es mayor, habrá mayor corriente y si el movimiento de electrones es menor habrá menos corriente. La corriente eléctrica, como ya hemos visto, es un movimiento de electrones a través de un conductor. Lo que vamos a ver ahora es en qué dirección se mueven los electrones. Bueno, en sí existen dos sentidos diferentes de corriente, el sentido convencional y el sentido real. El sentido convencional es cuando la corriente parte del polo positivo hacia el polo negativo. El sentido real es cuando la corriente parte del polo negativo hacia el polo positivo. Ambos sentidos son válidos, aunque se debe saber que el real es el sentido electrónico de polo negativo a polo positivo. Existen dos tipos de corriente eléctrica que tiene por nombre corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna se caracteriza porque el flujo de electrones se mueven por el conductor en ambos sentidos. El valor de la corriente es variable en el tiempo. La corriente alterna se produce en las centrales eléctricas, y es la forma como se transporta la energía eléctrica y de consumirla en los hogares y en la industria en general. En pantalla se muestra una representación gráfica de esta corriente. La corriente continua se caracteriza porque los electrones se mueven en el mismo sentido por el conductor y la intensidad de corriente es constante. La corriente continua las proporcionan las baterías de los acumuladores, como las de un coche, las pilas, y las células fotovoltaicas. También se puede obtener mediante la rectificación de corriente alterna. La representación gráfica de esta corriente es la que se muestra en pantalla. Es la causa que origina que los electrones circulen por un circuito eléctrico. Como todas las magnitudes, tiene una unidad que es el volts y se representa con la letra V. La tensión eléctrica también se le conoce como diferencia de potencial o como voltaje. Las tres denominaciones son igualmente correctas. La tensión eléctrica es el desnivel eléctrico que existe entre dos puntos determinados de un circuito. Esta magnitud se representa con la letra V y tiene como unidad el volt. Por ejemplo, la tensión eléctrica de un enchufe de una vivienda suelen ser igual a 110 volts o 220 volts. Al igual que la corriente hay voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente alterna varía en el tiempo y por ende no tiene polaridad. Es el voltaje más usual en los tomacorrientes de una vivienda, su valor y frecuencia dependerá del país. En pantalla se muestra una representación gráfica. El voltaje de corriente directa, el valor siempre permanecerá constante en el tiempo. Además de que este tipo de voltajes sí tienen polaridad. Usualmente este voltajes los encontramos en baterías, además que se puede obtener mediante la rectificación del voltaje de corriente alterna. La cantidad de electricidad es la cantidad total de electrones que recorre un conductor en un circuito eléctrico, se denota con la letra Q. Como podemos intuir, al ser el electrón un elemento del átomo de tamaño muy reducido, sería muy difícil poder saber con exactitud su número, por lo que en la práctica se toma como unidad el culombio, siendo este, un culombio igual 6.3 por 10 a la 18 veces la carga de un electrón. El culombio como unidad de cantidad de electricidad se representa por la letra C. En pantalla se muestra un ejemplo. Si por los conductores circula un número de electrones igual a 6.3 por 10 a la 18 veces la carga de un electrón, podremos decir que la cantidad de electricidad que recorre este circuito es igual a un culombio. Si el número de electrones es de 12.6 por 10 a la 18, esta cantidad será de 2 culombio. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor en un tiempo igual a un segundo. Al igual que la unidad de tiempo es el segundo, la unidad de intensidad de corriente eléctrica son los amperes. El símbolo que empleamos para la intensidad es I y para su unidad es la letra A. Esta magnitud eléctrica se relaciona con la siguiente fórmula. La intensidad de corriente es igual a la cantidad de electricidad entre el tiempo. Resistencia eléctrica se denomina resistencia a la dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Un material será más resistente que otro cuando existiendo una diferencia de potencial igual entre los extremos de los dos materiales, en una habrá más corriente eléctrica que lo atraviese que en el otro.
En la imagen se presenta un ejemplo donde en el material A, la intensidad de corriente es menor que en el material B. Como el generador 1 y el generador 2 tiene la misma tensión, se observa que el material A opone más resistencia al paso de la corriente que el material B. La resistencia eléctrica se representa con la letra R y tiene como unidad el ohm, a que a su vez se representa como omega. Dicha dificultad responde a que los núcleos de los átomos del material resistente atraen a los electrones que se desplazan a través suyo. Como cada material tiene distintas características atómicas, tiene también resistividades diferentes. Debemos saber que al hablar de resistencia de materiales, se habla de resistividad y es porque la resistencia de un material no solo depende de la resistencia de 1 milímetro al cuadrado de sección, sino que además depende de la longitud y por supuesto, de la sección esta puede ser mayor de 1 milímetro al cuadrado. La resistividad se representa por la letra griega ρ minúscula, por lo tanto, la resistencia de un material depende directamente de su resistividad y de su longitud, e inversamente proporcional a su sección. Viene determinado por la fórmula. La resistencia es igual a resistividad multiplicada por la longitud entre la sección. La potencia eléctrica se define como la cantidad de trabajo desarrollado en una unidad de tiempo. En un circuito eléctrico la potencia viene relacionada con la tensión o la intensidad. La potencia se representa con la letra P y su unidad es el watt, que se representa con la letra W. En la imagen podemos ver una representación de la potencia eléctrica donde está un foco que consume 60 Watt y otro que consume 100 Watt. El de 60 Watt vemos que brilla menos y el de 100 Watt brilla más. Esto es debido a la potencia eléctrica que consume cada foco. Bueno amigos, eso sería todo por el video. Me gustaría pedirles que si les gustó el video no olvides apoyarme suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta para seguir subiendo este tipo de contenido. Por último no olvides compartir el video para que más personas que les apasione la electrónica lo puedan ver.